Bien, comenzamos este tercer bloque con la presencia del doctor Héctor Seri, ex diputado, ¿cómo se llama? Constituyente de la reforma del 94, que ya nos acompañó en otras oportunidades para esclarecer toda esta parte legal y de las cosas que nos pasan, pero con una aplicación de derecho. Acá no sé si se dieron cuenta, y esto viene a cuento, seguramente va a coincidir Héctor, que cuando los abogados y los economistas son el centro de la consulta, algo debe andar mal, ¿no? Porque en realidad en una sociedad tendríamos que hablar planes de obra, avance, proyectos, educación, digamos, las noticias, cuando son legales por acción del gobierno y económicas para esclarecer por qué camino andamos, evidentemente hay muchas cosas que andan mal, ¿no es cierto? Coincido, Hugo. En primer término te agradezco la invitación. Segundo, lo que dijiste, es decir, quienes a veces suministramos una información técnica y esa información técnica adquiere más importancia que la decisión política, es lo que vos decís. Claro, la decisión política está floja de fundamento. Exacto, ¿no? exacto. Claro, bien. Primero vamos a hacer el tema nacional, el tema de las cautelares de un montón de jueces respecto de suspender la elección de consejeros con las primarias. ¿Cuál es el fundamento y cuál es realmente, qué cosa se suspendió, qué cosa se dijo? Bueno, vamos a hacer un pequeño, muy breve reconto de cómo llegamos a esto. Es decir, el constitucionalismo moderno, que podemos tomar como punto inicial la Constitución de Estados Unidos, que es madre de nuestra Constitución. Nuestros constituyentes de 1853 tuvieron la virtud de adaptar el mejor modelo que había en ese momento. Establece muy claramente la división de poderes, es el fundamento, la esencia del sistema republicano, y a su vez, para la designación del poder judicial, será a través del poder ejecutivo, lo cual, si bien había una división de poderes, una independencia de poderes, en su génesis el poder judicial dependía del ejecutivo que lo designa. Con sucesivas reformas, los distintos países fueron creando o incorporando normas para atenuar ese principio, ya sea que en vez de la designación lisa y llana eran por medio de ternas que después eran elegidas por un cuerpo legislativo o por un consejo asesor. Nuestro país también siguió ese mismo proceso, y después ya sobre la segunda mitad del siglo pasado, en muchas naciones se empieza a desarrollar el Consejo de la Magistratura, es decir, crear un cuerpo independiente del Poder Ejecutivo, con una representación de los sectores interesados de la sociedad, tanto bajo la faz política como la faz técnica, y que ese cuerpo hiciera la designación y remoción de magistrados. Era una forma de despolitizar el nombramiento de los jueces, de hacerlo lo más aséptico posible, y donde quienes iban a resultar elegidos como magistrados, el fundamento para esa designación debía ser su idoneidad técnica y no su amistad o enemistad con un poder político. Todas nuestras constituciones, nuestra Constitución Nacional a partir de 1994 y todas nuestras constituciones provinciales, con ligeras variantes, incorporan el Consejo de la Magistratura. Es decir, la esencia del Consejo de la Magistratura es despolitizar la designación y la remoción de magistrados, porque ambos aspectos son tan importantes. Sí. Tanto la elección, es decir, que el magistrado llegue independiente, como que después pueda ejercer su magisterio independientemente, y no sujeto a las presiones del poder político de turno, cualquiera que sea. Totalmente. Cualquiera que sea él. Bueno, yo creo que ahí es donde se comete, es decir, se vulnera la norma constitucional, y creo que sí es un ataque frontal contra la República, con el argumento de democratizar la justicia. Se retrocede
hacia atrás y se quiere volver a politizar la designación y remoción de magistrados. Perdóname, pero te acoto. Inclusive con un instrumento que es mucho más directo que antes con las 2/3 del Congreso, ¿no? Sí, es decir, tenemos que entender, suena lindo por ahí, es decir, cuando uno no se adentra en el tema, es popular, es la elección directa. Claro. Pero hay poderes del Estado, sobre todo en funciones técnicas y sobre todo en este caso un poder independiente, que no pueden estar sujetos a una mayoría circunstancial, cualquiera sea el color político que ella sea, ¿eh? Porque un Consejo de la Magistratura surgido por elección popular es subordinar la designación de los magistrados al Poder Ejecutivo. Total. Cualquiera sea el Poder Ejecutivo. Es decir, la crítica no queda acotada a este gobierno que impulsa este modelo, y después podemos decir, pero para otro quizás sería bueno. Este modelo que tratan de impulsar es malo para este gobierno y para cualquier otro gobierno que venga después. Coincido con la mayoría de las medidas tomadas, es decir, los jueces federales a lo largo del país han dictado medidas suspendiendo la elección de miembros de este Consejo de la Magistratura. Creo que acá hay fundamentos constitucionales como para hacer eso. ¿Por qué? Cuando se hace la reforma del 94, tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires y las posteriores, en el resto de las provincias, el argumento va a ser a lo que veníamos hablando, es decir, que los consejos de la magistratura debían ser lo más aséptico políticamente hablando, con conformación de representantes de los magistrados, representantes de los abogados, y sí representantes del poder político, pero como una pata más de la mesa, no como quien los elegía. De ahí que comparto el criterio de que esta norma es manifiestamente inconstitucional y comparto también las medidas dictadas por los magistrados en idéntico sentido. Bien, contame, ya que somos de Mar del Plata, ¿cómo tomaste que el pionero de esta fallo haya sido el juez López, ¿no? De acá de nuestro fuero, ¿no? El Jiménez Federal, pero digamos está en el... Yo creo que el doctor Alfredo López honra la magistratura. Desde hace 12 o 13 años es magistrado acá en Mar del Plata, y en los distintos temas calientes que le ha tocado intervenir, es decir, lo ha hecho con suma prudencia y nunca ha sido sujeto a una presión del poder político. Como acá fue pionero en este tema del Consejo de la Magistratura, no nos olvidemos que también el recién designado magistrado, donde uno por ahí tiene menos seguridades o por ahí está más sujetos a la influencia o a las presiones, fue el magistrado que dictó más medidas cautelares contra el Corralito. Qué buen dato ese. Y hizo que la mayoría de los ahorristas marplatenses recuperaran sus depósitos en su moneda de origen, y no es algo que pasó en el resto del país. O sea que nosotros tenemos que estar muy conformes con la justicia federal que tenemos. Bien, ese es un dato que es muy importante, porque cuando hablamos de jugarse, de actitudes jugadas, si había una actitud jugada fuera del Corralito también, ¿no? O sea, con una decisión, realmente es un dato para tener en cuenta cuando hablábamos, recuerdan en el editorial, de la actitud de los jueces respecto de saber que el kirchnerismo tiene un fin en el 2015, muchos se van a animar, y aquellos que nunca tuvieron miedo van a poder actuar con solvencia. Y me parece que este es el camino, ¿no? O sea, que la justicia está, digamos, a ver, se empieza a sentir cómoda en la independencia. No, seguro. ¿No es cierto? Porque hay muchos jueces que pueden ser amigos del poder, pero hay muchos jueces timoratos y quizás los asuste el poder, y por eso, digamos, sean con actitudes blandas, ¿no?
y seguramente también va a haber algunos magistrados conversos que fueron funcionales al poder político. Totalmente, y cuando caigan seguramente son los que van a tomar otras Claro, actitudes. Pero, perdóname, Hugo, Sí. terminándote la pregunta anterior, no es el caso de Mar del Plata, desde ya no es el caso del doctor López, con quien creo que ha honrado la magistratura acá en esta ciudad, y sus fallos siempre fueron independientes del poder político. Claro, eso es muy, muy importante, y realmente abona aquello que yo había dicho en la editorial, que el freno, este avasallamiento kirchnerista, como lo dicen ellos, no lo digo yo, esta guerra, que tiene batalla tras batalla, que se pueda ir solidificando hasta con los conversos el Poder Judicial para meterle un freno, ¿no? Sí. Yo siempre digo en Twitter... No te extrañes que por ahí algunos de los jueces más amigos después terminen... Totalmente, claro. Se me ocurre Yarvide por citar un magistrado emblemático, nada más. Sí, en una fiestita de Espartaco, por ahí se da vuelta. Bien, creo que está bastante claro la explicación del antecedente. Ahora pasamos al otro capítulo, que son consecuencias y actitudes de, digamos, vamos a ponerle, de Cristina. Porque en realidad nosotros hablamos de gobierno de poder, y la decisión siempre pasa por Cristina. O sea, está muy personalizada la cosa, y de acuerdo a su esquizofrenia, cómo se levanta. Este golpe, ¿vos pensás que estaba previsto por el gobierno o ellos pensaban que ganaban con el tiempo la elección de consejeros de agosto? No, yo creo que desde el Poder Ejecutivo se han cometido errores de apreciación respecto del escenario político. Creo que la presidenta, en este momento, su equipo está conformado por gente excesivamente complaciente, que no tiene autocrítica, y que eso la conlleva a llevar o a cometer más errores. Muchas veces, cuando los gobiernos entran en una última etapa, en vez de tener una apertura, se cierran a sí mismos. Tenemos miles de ejemplos a través de la historia. Y creo que esto es lo que está ocurriendo en esta gestión. A quienes no tienen una posición más radicalizada se los excluye o no se los consulta. De ahí que la visión que se está teniendo desde el Ejecutivo Nacional, y no porque tenga ninguna información ni nada al respecto, sino por lo que es la información cotidiana que vemos de los medios, está cada vez más distorsionada de la realidad. Y se crean fantasmas, se crean enemigos inexistentes, cuando los errores y los fracasos, porque que el Ejecutivo impulse una norma de trascendental importancia y que los jueces le digan que es inconstitucional, es un grave fracaso para el Ejecutivo. Claro. Pero todos estos errores nacen en ellos mismos, no son méritos de la oposición, no son méritos de otra fuerza política, son propios errores cometidos desde el Ejecutivo. Exactamente, ese es el panorama que tenemos en esto, total coincidencia. Y respecto de la actitud a tomar, hay dos elementos que están jugando para mí, para evaluar, en este caso, y ya apuntamos más a la parte política y no tan técnica judicial. Hay dos elementos. Primero, que la realidad, las propias encuestas de gobierno no le dan el triunfo asegurado en las primarias, por ende, vos sabés que la primaria es consecuencia de más o menos un panorama de las generales. Entonces, al no darle ese número, digamos, ese número tan deseado, viene el tema del Consejo de la Magistratura, se cae porque prácticamente no hay dudas de lo que va a hacer la Corte, ¿no? De avalar, digamos, la suspensión de los consejeros, por lo menos avalar la cautelar. Después charlaremos, pero es evidente que sobre la cuestión de fondo. Exactamente. Entonces, ante estos dos hechos, que realmente son muy preocupantes para la actitud de una señora como Cristina, que empecemos a adivinar, porque realmente es muy, muy difícil saber qué pueden hacer ante este fracaso. Yo creo que
coincido con las declaraciones que hizo el gobernador Scioli de que el país no está para aventuras institucionales. Creo que los organigramas y los cronogramas electorales se van a cumplir. Puede haber algunas demoras, puede haber algunas modificaciones, y creo que esta gestión de gobierno entra en su última etapa. Pero como han entrado muchas otras, y eso creo que el juego de las fuerzas políticas y el funcionamiento de la República sí lo necesita, porque también la alternancia en el poder hacia la salud del sistema republicano. Totalmente, totalmente. Y en esto la alternancia del poder, pues es que un tema que yo toco a veces cuando doy alguna charla es, ¿por qué la alternancia? Porque cuando vos tenés reelección, la obra necesaria hoy, que puede garpar voto, la dejo para el último momento de mi mandato, para poder captar voto. Estoy relegando a la sociedad 4 años de una obra que tengo el dinero para hacerla y la relego. Y esto hay infinidad de muestras de ello, ¿no? Imagínate la reglamentación que está haciendo Pulitzer, para que te des una idea. Es decir, si nosotros planteamos la reelección, estamos condicionando la acción de gobierno. Es decir, el perjudicado siempre es el pueblo, la gente. Cuando no hay elección, como no tengo reelección, yo gasto y ejecuto mi presupuesto de los 4 años con el plan que tenía y con el que casualmente la gente me votó. Este dato, que no es menor, fíjate vos, por ejemplo, obras de infraestructura que no garpan votos. 52 muertes en La Plata, ¿sí? Y no interesa. Hoy no interesa porque no se hizo nada. Sigue sin la planificación, sigue sin las obras de emergencia. Pero ¿qué pasa? Estoy segurísimo que hay un plan bomba para el 2015, cuando viene la reelección. Si nosotros tenemos otra inundación y se nos mueren otros 50, no garpa voto, nos garpa si nosotros el último año metemos una obra de infraestructura bomba, ¿sí? Sí, eso, es muy probable. Eso por un lado, ¿por qué avalo el tema de la alternancia en el poder? Yo coincido totalmente, estoy convencido aparte de eso. Por otra parte, la acción del gobierno, yo hacía este análisis. Sí, no puedo imaginar, para simplificarlo, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Puede haber un montón de cosas y tengo elementos para decir qué pueden hacer para generar ese autogolpe que tanto están denunciando. Fabricar un autogolpe para una salida cuando está cerrado los caminos, porque no van a tener otro camino y Cristina se va a encontrar sola. Y Cristina no la veo, no la puedo ver, si bien estuvo a punto de hacer un maltrato con el Papa en la Asunción, porque se tuvo que comer la ceremonia, estuvo a punto de no ir. Si bien pasó esa, no puedo imaginarme, y quisiera por favor a los oyentes que me digan si alguno puede imaginar un cuadro, Cristina Fernández de Kirchner sentada en el living de la Quinta de Olivos mirando el escrutinio cómo pierde. Ese cuadro, si alguien me lo explica, que sí es posible, creo que puede haber elecciones. Si los números, según mi teoría, si los números no cierran y no es un triunfo asegurado, se suspenden las elecciones. No me digas por qué. Por ejemplo, un decreto como el que sacaron cuando se acuarteló prefectura, fuerza de seguridad, no están dadas las condiciones y la Constitución dice, si no están dadas las condiciones de seguridad, no se pueden ejecutar el acto eleccionario. ¿Correcto? Sí, digamos que en política todo es posible. Yo, respetuosamente, considero que nuestras instituciones tienen la salud suficiente como para mantener su vigencia. Aparte, no nos olvidemos que este mismo gobierno, en los principios de su gestión, en particular durante la gestión del difunto presidente Kirchner, se creó toda una jurisprudencia acerca de la orden ilegítima, del respeto de las reglas de juego, de todo eso que ahora jugaría absolutamente en contra. Digamos, no creo que tengan prurito. No, pero yo creo que nuestro sistema judicial y tendría el respaldo de la ciudadanía y de las instituciones como para no permitir una cosa de esas. Bien, yo la hipótesis, voy a seguir un poquito más con la hipótesis porque me gusta. La hipótesis es, si yo por un error, como se planteó que se acuarteló prefectura y gendarmería, nada menos, 2 fuerzas de seguridad, por un error, sumo a la policía,
acuartelada la policía, ¿cuánto me cuesta a mí dejar en la calle violentos si son empleados a sueldo y con armas? ¿Sí? Acordate que la Cámpora maneja fabricación militar ¿cómo es? El registro de armas, el RENA. Digo, ¿qué me cuesta a mí hacer un hecho de violencia? Que se genere un poquito la violencia con la fuerza de seguridad acuartelada. Evidentemente, por un error, como se dijo, por un error, quedó acuartelada, pero ya se va a solucionar, pero no podemos dar elecciones. Un decreto de necesidad de urgencia, se suspende las elecciones hasta tanto se restituya el orden y la garantía que establece la Constitución Nacional. Eso por un lado. Por otro lado, la generación del golpe institucional, que tanto preocupaba en las denuncias, hasta Timerman en un foro internacional denunció que en el país estaba gestando un golpe institucional. Cuando nadie lo veíamos, aquello que tenemos un poquito de inquietud, ¿dónde está el golpe? Como dice la nata, ¿quién pongo? No sé de qué golpe habla. La única explicación es presagiar el territorio para un autogolpe. Y voy a ir más lejos. La única forma de inventar un golpe es conseguir asilo político en otro país. Sí, volvemos al anterior. Es una hipótesis. Esperemos que no se cumpla. Por supuesto, pero es yo decía, y lo dije siempre en este programa, si ellos irresponsablemente hablan que se está gestando un golpe, yo, ciudadano, Hugo Furlaneto, puedo hacer la hipótesis de que es un autogolpe, con el mismo derecho. Sí, solamente que utilizan las armas de ellos no sé qué armas utilizan porque son inventadas. Por otra parte, la imprevisibilidad de este gobierno, que ya no tiene acostumbrado, yo dije en un momento del programa, cuidado, el no saber qué va a pasar está en boca de todo, porque es tan imprevisible las reacciones histéricas, ¿no?, del gobierno. O sea, lo habíamos tenido a José Luis Esper hoy, que decía, es tan histérico decir, para aumentar la reserva del banco, blanqueo capitales negros. Una cosa, ¿viste? No, nunca se escuchó en economía eso, una cosa así. Es decir, el blanqueo tiene otro fundamento, tuvieron, porque dice, en todo el mundo hubo blanqueo, por supuesto, pero con otro objetivo. No era con la puta para la reserva. Si me permitís, yo creo que ese es otro punto que merece algún párrafo, y la ausencia ética absoluta de este blanqueo. El blanqueo es una herramienta fiscal, es cierto, lo hicieron todos los países del mundo, pero también debe reunir determinadas condiciones que exceden la de premiar al mal contribuyente. Exacto. Y en alguna manera castigar al buen. Exactamente. Porque yo considero que eso también puede ser un acto del príncipe. Acto del príncipe se dice cuando es una decisión política, ¿no? Por cuestiones de caja, de circunstancias y todo. Bueno, quizás no sea lo más ético, pero el Estado, es decir, un comerciante que, por ejemplo, dejó de tributar el IVA en su comercio, le permitimos que blanquee los ingresos que tuvo, que pague lo que no pagó. Resulta que termina saliendo más beneficiado que el que pagó puntualmente, lo cual no es lo correcto, pero digamos está dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, de acuerdo a sus necesidades fiscales y todo. Pero este blanqueo en particular, sin preguntar ni cómo, ni dónde, ni cuándo, realmente es un lavado de dinero, es permitir que divisas de un origen absolutamente ilícito ingresen al mercado. Esto es una cosa totalmente distinta a lo que normalmente es un blanqueo. Totalmente, y hoy estaba leyendo que parece que viene una misión del GAFI de lavado de dinero del narcotráfico, viene a interiorizarse, a ver cómo se va a hacer esto. Realmente no es para nosotros, para el mundo. ¿Qué están haciendo? Nadie entiende nada. Bien, pero esas son las actitudes histéricas que nos tiene acostumbrado el gobierno. Nosotros estamos medio agotados de tiempo. El operador dentro de un segundo va a poner un tema para que ustedes se entretengan, mientras venimos con el último bloque y la noticia de Mar del Plata. Se suspende el plebiscito no vinculante sobre la policía municipal en la ciudad.
éxito, fracaso. Lo hablamos con el doctor Seri, que aparte está muy, muy interiorizado y ya lo tuvimos en un programa hablando sobre el tema. Vamos a una pausa, comienza la música y ya volvemos. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.